Hay una frase de Jesús que debería quitarnos el sueño, pero muchos la leen sin detenerse. Él dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les declararé, nunca os conocí. No dijo unos pocos, dijo muchos, y eso cambia todo. Porque si Jesús advirtió esto, entonces existe la posibilidad real de creer que estás salvo y no estarlo. Tal vez has escuchado hablar de la salvación desde niño. Tal vez oras, asistes, conoces versículos de la Biblia, incluso hablas de fe con naturalidad. Pero hoy no vamos a hablar de tradición religiosa. Vamos a hablar de eternidad. Vamos a hablar de la diferencia entre conocer acerca de Jesús y ser conocido por Él. Y aquí viene la pregunta que incomoda, pero que necesitamos enfrentar con valentía. ¿Y si la advertencia de Cristo no fue dirigida a los incrédulos, sino a los que se consideran creyentes? ¿Y si la mayor ilusión espiritual no es negar a Dios, sino asumir que todo está bien cuando el corazón nunca fue verdaderamente transformado por el Espíritu Santo? Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Este mensaje no es para generar miedo superficial, sino claridad profunda. La Biblia no presenta la salvación como un sentimiento momentáneo, sino como una fe viva que produce obediencia, perseverancia y transformación. El amor de Dios no adormece la conciencia, la despierta. Las promesas de Dios no son refugio para la complacencia, son llamado a la autenticidad. Hoy vamos a caminar juntos por las palabras más directas de Jesús sobre la salvación, la fe verdadera y el juicio final. Y te pido algo antes de continuar. No te defiendas interiormente. No respondas rápido. Escucha hasta el final. Permite que cada enseñanza examine tu corazón con honestidad. Si este mensaje habla contigo, escribe en los comentarios: Señor, examina mi corazón. Suscríbete al canal si deseas profundizar en la Biblia de forma clara y fiel, porque aquí no buscamos entretenimiento espiritual, buscamos verdad eterna. Quédate hasta el final, porque lo que Jesús advirtió no es teoría. Es una realidad que puede definir tu eternidad. Jesús no levantó la voz muchas veces para advertir, pero cuando lo hizo, fue directo al corazón. En Mateo 7:21 declaró algo que todavía hoy estremece el alma. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No estaba hablando con ateos, ni con paganos lejanos, sino con personas que lo llamaban Señor, personas que creían tener fe, personas que pensaban estar seguras en su salvación. Y ahí comienza la incomodidad. ¿Podría alguien estar convencido de que sigue a Jesús y aún así estar equivocado? La Biblia nos muestra que decir Señor no es lo mismo que rendirse al señorío de Cristo. Hay labios que pronuncian su nombre, pero corazones que no han sido transformados por el Espíritu Santo. Jesús no confronta la emoción momentánea, confronta la obediencia constante, porque la verdadera fe no se limita a palabras. Produce fruto, produce cambio, produce una vida alineada con las promesas de Dios. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Mi relación con Jesús es una convicción profunda o solo una costumbre espiritual? Muchos hoy oran, cantan, asisten a reuniones, incluso hablan de la esperanza eterna. Pero Jesús fue claro: el que hace la voluntad de mi Padre. No dijo el que siente, ni el que asiste, ni siquiera el que conoce versículos de la Biblia. Habló de hacer, habló de obedecer, habló de una fe que se traduce en acciones concretas. Y aquí es donde el mensaje deja de ser teórico y se vuelve personal. ¿Tu fe impacta tus decisiones diarias? ¿Tu vida privada refleja el amor de Dios que dices creer? La advertencia no busca generar miedo, sino despertar discernimiento. Porque el mayor peligro espiritual no es la persecución externa, sino el autoengaño interno.
Jeremías dijo que el corazón es engañoso, y Jesús confirma que uno puede convencerse de algo que no es real. Tal vez alguien lleva años dentro del ambiente cristiano, pero nunca permitió que el Espíritu Santo examinara sus motivaciones más profundas. Y entonces la pregunta se vuelve incómoda, pero necesaria. ¿Has confundido actividad religiosa con verdadera salvación? Imagina el día final descrito por Jesús. Personas presentando sus argumentos, sus obras, sus palabras, y aún así escuchando: nunca os conocí. No es que no supieran quién era Él, es que Él no reconocía una relación genuina. La salvación en la Biblia no es solo información correcta, es comunión real, es caminar con Cristo, obedecer su voz, depender de su gracia. Es una vida marcada por transformación progresiva, y eso no se finge. La fe verdadera produce perseverancia, produce humildad, produce arrepentimiento constante. No es perfecta, pero es sincera. No es espectáculo, es rendición. Jesús no busca perfección instantánea, pero sí un corazón dispuesto. Y cuando el amor de Dios toca verdaderamente el interior de una persona, algo cambia. Las prioridades se reordenan. La oración deja de ser rutina y se convierte en necesidad. La Biblia deja de ser un libro más y se vuelve alimento. Así que antes de seguir avanzando en este mensaje, te invito a no defenderte internamente, sino a examinarte con honestidad. No estamos hablando de condenación apresurada, sino de claridad espiritual. Escucha hasta el final. Permite que cada palabra te confronte con amor y pregúntate con sinceridad: ¿mi fe en Jesús está respaldada por obediencia real o solo por declaraciones? Porque esta advertencia no es secundaria, es eterna. Jesús dijo algo que pocos quieren escuchar hoy: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. No fue una sugerencia ligera, fue una advertencia directa. En Lucas 13, alguien le preguntó si eran pocos los que se salvan, y en vez de dar estadísticas, Jesús habló de urgencia. Habló de una puerta, habló de esfuerzo, habló de un momento en que esa puerta se cerrará. Y ahí, otra vez, la pregunta se vuelve personal. ¿Estás caminando hacia esa puerta o simplemente asumes que ya estás dentro? La ilusión de la seguridad espiritual es peligrosa porque es silenciosa. No grita, no incomoda al principio, no parece amenaza. Al contrario, susurra tranquilidad: todo está bien, ya crees en Jesús, no te preocupes. Pero la Biblia no presenta la salvación como una simple afirmación verbal, sino como una fe viva que transforma. Jesús describió personas que golpean la puerta diciendo: comimos y bebimos contigo. Había cercanía externa, pero no intimidad real. Aquí está el detalle que estremece. Ellos conocían el ambiente, pero no tenían relación profunda. Habían escuchado enseñanzas, quizá presenciado milagros, tal vez repetido oraciones, pero Jesús responde: no sé de dónde sois. Eso no habla de desconocimiento intelectual, sino de ausencia de comunión. Porque la salvación no se basa solo en proximidad religiosa, sino en un corazón rendido al amor de Dios y a su voluntad. La puerta estrecha implica decisión, implica renuncia, implica caminar en fe incluso cuando es incómodo. No se trata de ganar la salvación por obras, porque la Biblia es clara. Es por gracia, pero esa gracia produce transformación, produce obediencia, produce una vida que refleja las promesas de Dios. Entonces la pregunta no es si alguna vez hiciste una oración. La pregunta es si tu vida hoy demuestra que el Espíritu Santo habita en ti. Jesús habló de un momento en que el dueño de la casa se levantará y cerrará la puerta, y los que están fuera comenzarán a llamar. No será un error administrativo, será una revelación espiritual. El día final no será un debate, será una manifestación de verdad. Por eso este mensaje no busca alarmar, sino despertar. La esperanza está disponible hoy, pero no se puede postergar indefinidamente. Muchos confunden familiaridad con intimidad.
Conocen canciones, frases cristianas, incluso versículos de la Biblia, pero nunca han permitido que la palabra confronte su estilo de vida. La verdadera fe no es cómoda todo el tiempo. A veces incomoda, corrige, redirige, y eso es parte del amor de Dios. Porque Él no advierte para rechazar, advierte para salvar. Déjame preguntarte algo con total sinceridad. Si hoy se cerrara la puerta, ¿estás seguro de que tu confianza descansa en una relación viva con Jesús o en recuerdos espirituales del pasado? No respondas rápido. Quédate hasta el final de este mensaje. Permite que la luz de la Escritura examine tu corazón, porque la salvación no es una ilusión que se supone, es una realidad que se vive. Jesús contó una historia que parece sencilla, pero encierra una de las advertencias más serias sobre la salvación en toda la Biblia. 10 vírgenes esperaban al esposo. Las 10 estaban en el lugar correcto. Las 10 sabían que el esposo vendría. Las 10 tenían lámparas en sus manos. A simple vista no había diferencia. Y ahí está el punto que inquieta. Exteriormente, todas parecían preparadas. Sin embargo, la diferencia no estaba en la apariencia, sino en el aceite. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes llevaron aceite extra, las otras no. Cuando el esposo tardó, todas se durmieron. Cuando se oyó el clamor a medianoche, todas se despertaron, pero solo algunas estaban verdaderamente listas. ¿Te das cuenta? La separación no ocurrió al principio, ocurrió en el momento decisivo. El aceite no era visible desde lejos, no se podía fingir en el instante final. No se podía pedir prestado cuando llegó la hora. Esa es la fuerza de la enseñanza de Jesús. Hay cosas que no se improvisan espiritualmente. La fe auténtica, la comunión con Dios, la obra del Espíritu Santo en el corazón, eso se cultiva en secreto, en la oración, en la obediencia diaria, en una relación constante con Cristo. Cuando las insensatas pidieron aceite, ya era tarde. La respuesta fue clara: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. No era egoísmo, era realidad espiritual. La salvación no se transfiere. La fe no se hereda automáticamente. La experiencia espiritual de otros no reemplaza la tuya. Cada uno debe responder personalmente al llamado de Jesús y vivir una fe genuina delante de Dios. El momento más impactante llega cuando la puerta se cierra. Otra vez la puerta, otra vez la separación. Las que estaban preparadas entraron con el esposo y las demás quedaron fuera. Después llegaron diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió: No os conozco. La misma expresión que vimos antes. No es falta de información, es falta de relación verdadera. Jesús concluye con una advertencia directa: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. No es un llamado al pánico, es un llamado a la vigilancia espiritual. La esperanza cristiana no es pasiva, es activa. Esperar la venida del Señor implica vivir en coherencia con esa esperanza. Si realmente creemos en las promesas de Dios, nuestra vida reflejará esa expectativa. Ahora déjame preguntarte algo que no puedes ignorar. Si el clamor sonara esta noche, ¿tu lámpara estaría encendida con aceite suficiente? No hablo de perfección, hablo de autenticidad. No hablo de emoción momentánea, hablo de perseverancia. Quédate con esta imagen en tu mente, porque lo que viene en los próximos temas profundiza aún más esta advertencia de Jesús sobre la salvación y la verdadera fe. Jesús fue sorprendentemente claro cuando habló del fruto. No utilizó conceptos complicados ni discursos filosóficos. Dijo algo directo, casi contundente: por sus frutos los conoceréis. No habló de emociones. No habló de intenciones ocultas, habló de evidencia visible, porque la fe verdadera no se queda en el interior, tarde o temprano se manifiesta en la vida. Y entonces la pregunta deja de ser teórica.
qué está produciendo tu vida. Un árbol no necesita anunciar qué tipo de árbol es. No tiene que defenderse ni explicar su identidad. El fruto habla por él. Si es buen árbol, dará buen fruto. Si es malo, su fruto lo delatará. Jesús no está enseñando salvación por obras, sino evidencia de transformación. La salvación es por gracia, sí, pero esa gracia produce cambio, produce carácter, produce obediencia, produce un reflejo del amor de Dios. Aquí es donde muchos se incomodan, porque es más fácil afirmar «tengo fe» que permitir que la Biblia examine nuestras acciones diarias. ¿Cómo reaccionas cuando nadie te ve? ¿Cómo hablas cuando estás bajo presión? ¿Cómo respondes cuando eres herido? El fruto no aparece solo en los momentos espirituales, sino en lo cotidiano. Y eso revela si el Espíritu Santo está obrando realmente en el corazón. Jesús incluso advierte que un árbol malo no puede dar buen fruto de manera constante. Puede fingir por un tiempo, puede aparentar, puede impresionar externamente, pero la naturaleza termina revelándose. Y aquí surge otra reflexión profunda. No basta con parecer espiritual, es necesario ser transformado. No basta con conocer las promesas de Dios, es necesario vivir bajo su voluntad. El fruto no es perfección absoluta, pero sí dirección constante. Es crecimiento progresivo, es arrepentimiento genuino cuando fallamos, es sensibilidad ante el pecado, es deseo de agradar a Jesús más que agradar al mundo. Cuando la salvación es real, hay señales visibles, aunque sean pequeñas al inicio. Porque donde está la fe auténtica, hay movimiento, hay vida. La advertencia de Jesús termina con una frase fuerte. El árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No es lenguaje simbólico suave, es advertencia real. Él no minimiza la seriedad del juicio, pero tampoco oculta la esperanza. Porque hoy el árbol aún está creciendo. Hoy aún hay tiempo de examinar la raíz. Hoy aún podemos responder al llamado del amor de Dios. Déjame preguntarte algo con honestidad. Si alguien analizara tu vida como Jesús la describe, ¿vería fruto que refleje una verdadera salvación? No te apresures a responder. Permite que esta enseñanza penetre profundo, porque en los siguientes temas veremos cómo esta verdad se conecta con el corazón humano y el peligro del autoengaño espiritual. La Biblia no suaviza la realidad cuando habla del corazón humano. Jeremías lo declara sin rodeos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? No es una frase decorativa, es un diagnóstico espiritual. Y cuando lo conectamos con la advertencia de Jesús sobre la salvación, la profundidad aumenta. Porque si el corazón puede engañarnos, entonces es posible creer algo que no es verdadero. El mayor peligro espiritual no siempre es la oposición externa, sino la ilusión interna. Una persona puede convencerse de que tiene fe genuina simplemente porque siente emoción durante una oración. Puede asumir que está en paz con Dios porque no experimenta culpa inmediata. Pero la ausencia de inquietud no siempre significa la presencia del Espíritu Santo. A veces significa que el corazón se acostumbró a ignorar la voz de Dios. Jesús confrontó precisamente esa seguridad superficial. Personas que estaban seguras de su posición espiritual, pero cuya vida no reflejaba obediencia real. El autoengaño es sutil, no llega con alarmas, llega con justificaciones. No soy tan malo, hago cosas buenas, conozco la Biblia. Pero la salvación no se basa en comparación con otros, sino en una relación viva con Cristo. Aquí es donde la oración se vuelve esencial. No una oración mecánica, sino una súplica sincera. Señor, examíname. El salmista también dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esa es la actitud opuesta al autoengaño. No es defensiva, es humilde, no intenta proteger la imagen, busca verdad. Porque el amor de Dios no hiere para destruir, hiere para sanar.
El corazón puede fabricar excusas, puede reinterpretar la realidad, puede disfrazar orgullo como convicción espiritual, pero el Espíritu Santo no trabaja en la superficie, trabaja en lo profundo. Él revela motivaciones, confronta intenciones, expone aquello que preferimos ocultar. Y cuando lo hace, no es para condenar, sino para llevarnos a una fe auténtica y a una salvación real. Tal vez alguien escucha este mensaje y piensa, yo siempre he creído, pero creer intelectualmente no es lo mismo que rendirse completamente. La fe bíblica transforma prioridades, transforma relaciones, transforma decisiones. No es simplemente aceptar que Jesús existe, es permitir que gobierne, y eso no sucede automáticamente, sucede cuando el corazón se rinde. Así que antes de avanzar, haz una pausa interior. No te defiendas, no te compares. Pregunta con sinceridad. ¿Mi seguridad espiritual está basada en una experiencia pasada o en una comunión presente con Dios? Porque el corazón puede engañar, pero la luz de la palabra siempre revela. Y lo que la Biblia revela siempre conduce a esperanza cuando respondemos con humildad. Jesús llevó su advertencia a un nivel todavía más inquietante cuando dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Observa la intensidad de esa escena. No se trata de personas indiferentes, se trata de personas activas, involucradas, incluso impactantes desde una perspectiva espiritual. Y aún así, la respuesta fue devastadora. El problema no estaba en la actividad, sino en la relación. No estaban negando a Jesús, estaban usando su nombre. No estaban alejados del ambiente espiritual, estaban profundamente involucrados. Sin embargo, Jesús respondió, nunca os conocí. Esa frase no habla de desconocimiento superficial, sino de ausencia de comunión verdadera, porque la salvación no se valida por lo que hacemos públicamente, sino por la autenticidad del corazón delante de Dios. Hoy es posible estar ocupado en cosas espirituales y sin embargo no estar rendido. Es posible servir, predicar, enseñar, cantar, organizar, ayudar y al mismo tiempo vivir desconectado de la voluntad del Padre. Jesús no descalificó los milagros como inexistentes, sino que mostró que incluso lo impresionante no sustituye la obediencia, y eso confronta nuestra idea moderna de éxito espiritual. La fe auténtica no busca aplauso, busca agradar a Dios, no busca visibilidad, busca fidelidad, no se sostiene en resultados externos, sino en una relación viva alimentada por la oración, la palabra y la obediencia diaria, porque el Espíritu Santo no habita solo en escenarios públicos, habita en el corazón rendido en lo secreto. Y ahí es donde se define la verdadera salvación. Aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Estás construyendo una identidad espiritual basada en lo que haces o en quién eres en Cristo? Porque es más fácil medir acciones que examinar motivaciones. Es más sencillo presentar logros que confesar luchas internas. Pero delante de Jesús, nada queda oculto. Él no evalúa solo obras, evalúa el corazón. La advertencia no significa que las obras no importan. Sí importan, pero son consecuencia, no fundamento. Las buenas obras fluyen de una fe genuina, no la reemplazan. Cuando el amor de Dios transforma el interior, las acciones reflejan esa transformación. Pero cuando las acciones intentan reemplazar la transformación, se convierten en apariencias sin raíz. Detente un momento y reflexiona con sinceridad. Si hoy tuvieras que presentarte delante de Jesús, ¿hablarías primero de tus actividades o de tu comunión con Él? No respondas con rapidez. Permite que esta advertencia penetre profundo.
porque lo que viene ahora nos llevará a entender cómo se construye una fe firme que permanece cuando todo es probado. Después de pronunciar una de las advertencias más fuertes sobre la salvación, Jesús cerró el sermón con una imagen poderosa: dos hombres construyendo casas. Ambos escucharon sus palabras. Ambos decidieron construir. Ambos enfrentaron la misma tormenta. Pero el resultado fue completamente distinto, y la diferencia no estuvo en la tormenta, estuvo en el fundamento. Jesús dijo que el hombre prudente es el que oye sus palabras y las hace, no solo el que las escucha con emoción, no solo el que las entiende intelectualmente, el que las hace. La fe bíblica no es pasiva, es activa, no es simplemente asentir con la cabeza, es obedecer con la vida. Y aquí vuelve la pregunta central que atraviesa todo este mensaje. ¿Tu relación con Jesús se refleja en decisiones concretas? El hombre que edificó sobre la roca no evitó la tormenta. La lluvia cayó, los ríos crecieron, los vientos golpearon. La prueba llegó con intensidad, pero la casa permaneció firme porque estaba anclada en algo sólido. La roca representa a Cristo, su palabra, su voluntad. Cuando la salvación es auténtica, la vida está cimentada en esa verdad. No significa ausencia de dificultades, significa estabilidad en medio de ellas. En cambio, el hombre insensato también oyó. No era ignorante, no estaba desconectado del mensaje. Escuchó las mismas palabras, pero no las puso en práctica, construyó sobre arena, y mientras el clima fue favorable, todo parecía normal. Pero cuando llegó la tormenta, la caída fue grande. Esa es la imagen que Jesús utiliza para mostrar la diferencia entre una fe superficial y una fe verdadera. Escuchar sermones, estudiar la Biblia, incluso sentir convicción, no es suficiente si no hay obediencia. La salvación no se demuestra en momentos aislados de inspiración, sino en una vida que se ajusta a la voluntad de Dios. Y esa obediencia no nace del miedo, nace del amor. Cuando comprendemos el amor de Dios, queremos agradarlo. Cuando entendemos su gracia, respondemos con fidelidad. Tal vez hoy no estás en medio de una tormenta, tal vez todo parece estable, pero la prueba no es opcional, llega tarde o temprano, y cuando llegue revelará el fundamento. No revelará lo que declaraste, sino lo que construiste. No revelará lo que aparentaste, sino lo que realmente creíste. Porque la fe genuina se sostiene cuando todo lo demás tiembla. Permíteme preguntarte con calma y sinceridad. Si hoy soplaran los vientos más fuertes sobre tu vida, ¿permanecerías firme en Jesús o tu fe colapsaría? No es una pregunta para generar temor, sino claridad. Porque en el siguiente tema veremos que la verdadera conversión no es ajuste superficial, es nacimiento nuevo. En medio de la noche, un hombre religioso buscó a Jesús en secreto. No era ignorante, no era pagano, no era escéptico. Era maestro de Israel, conocía la Biblia, entendía la ley, tenía reputación espiritual. Y aún así, Jesús le dijo algo que lo descolocó por completo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No habló de mejorar conducta, habló de nacer de nuevo. Nicodemo representa a todos aquellos que creen estar cerca de Dios porque conocen conceptos espirituales. Pero Jesús fue claro. El conocimiento no sustituye la transformación. No basta con entender la fe, es necesario experimentarla. No basta con admirar a Cristo, es necesario rendirse a Él. El nuevo nacimiento no es reforma externa, es cambio interno, operado por el Espíritu Santo. Cuando Jesús habló de nacer del agua y del Espíritu, estaba describiendo una obra divina, no un esfuerzo humano. La salvación no es algo que fabricamos, es algo que recibimos por gracia. Pero esa gracia produce vida nueva, produce un corazón sensible, una conciencia despierta, un deseo sincero de obedecer. No es perfección inmediata, pero sí dirección transformada.
Nicodemo quedó confundido. ¿Cómo puede hacerse esto?, preguntó, y ahí está la reacción natural del ser humano cuando entiende que no controla el proceso. Porque el nuevo nacimiento no se basa en tradición familiar, ni en cultura religiosa, ni en repetir una oración sin convicción. Es obra de Dios en lo profundo del alma. Es cuando la fe deja de ser teoría y se vuelve experiencia real. Muchos hoy pueden decir, siempre he sido creyente. Pero la pregunta no es si siempre creíste intelectualmente. La pregunta es si has sido transformado espiritualmente. ¿Hay evidencia de que el Espíritu Santo ha renovado tu interior? ¿Ha cambiado tu forma de pensar, de hablar, de decidir? Porque donde hay vida nueva, hay señales de crecimiento, aunque sean pequeñas. Jesús comparó el Espíritu con el viento. No se ve, pero se perciben sus efectos. Así ocurre con la salvación verdadera. No siempre es espectacular por fuera, pero produce convicción de pecado, produce hambre por la palabra, produce deseo de oración, produce una relación viva con Cristo. Y esa relación no depende de emociones fluctuantes, sino de una obra profunda y constante. Entonces te pregunto con honestidad, ¿has nacido de nuevo o simplemente adoptaste una identidad religiosa? No respondas rápido. Permite que esta pregunta te acompañe mientras avanzamos. Porque ahora veremos a alguien que parecía obediente, pero cuando fue confrontado, reveló lo que realmente gobernaba su corazón. Un joven se acercó a Jesús con una pregunta que, en apariencia, parecía perfecta. Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? No estaba burlándose, no estaba rechazando la fe, estaba interesado en la salvación, conocía los mandamientos, los había guardado desde su juventud, desde afuera parecía el candidato ideal, pero Jesús no miró su historial, miró su corazón. Cuando el Señor le recordó los mandamientos, el joven respondió con seguridad, «Todo esto lo he guardado». Y entonces hizo una pregunta reveladora, «¿Qué más me falta?». Esa frase expone algo profundo. Sabía que algo no estaba completo. Había obediencia externa, pero había inquietud interna. Conocía la ley, pero no tenía libertad. Tenía moralidad, pero no tenía rendición total. Jesús lo confrontó en el punto exacto donde su corazón estaba atado. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. No era un mandato universal sobre el dinero, era una revelación personal sobre su idolatría. La salvación no se trata solo de cumplir normas, sino de permitir que Jesús ocupe el lugar supremo en el corazón. Y en ese momento quedó claro quién gobernaba realmente su interior. El texto dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. No discutió con Jesús, no lo insultó. Simplemente no quiso soltar lo que lo dominaba. Y aquí está la enseñanza que incomoda. Es posible acercarse a Cristo con interés genuino y aún así retirarse cuando el costo se vuelve real. La fe auténtica implica rendición, implica priorizar el reino por encima de cualquier apego. ¿Cuál es el muchas posesiones en tu vida? No necesariamente dinero, puede ser reputación, relaciones, orgullo, comodidad, control. La salvación bíblica no es agregar a Jesús a una vida ya definida, es permitir que Él redefina la vida por completo. Y eso no siempre es cómodo, pero es ahí donde se experimenta la verdadera esperanza y la plenitud que las promesas de Dios ofrecen. El joven rico no perdió una discusión, perdió una oportunidad. Se fue triste porque no quiso confiar plenamente. Y esa tristeza es una advertencia silenciosa para nosotros, que nos impide seguir a Jesús sin reservas. Porque la fe que salva no es selectiva, no entrega una parte y retiene otra, se rinde por completo al amor de Dios. Déjame preguntarte algo que requiere honestidad brutal.
Si Jesús señalara hoy aquello que más valoras y te dijera, sígueme, ¿lo harías sin reservas o te irías triste? No ignores esta pregunta. Permite que el Espíritu Santo la use para revelar prioridades ocultas. Porque en el próximo tema veremos cómo la fe verdadera no es impulso momentáneo, sino perseverancia constante hasta el fin. En medio de su enseñanza sobre tiempos difíciles, persecución y engaño, Jesús declaró una frase que atraviesa generaciones. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. No habló de emoción inicial, no habló de decisiones impulsivas, habló de perseverancia, y esa palabra cambia completamente la perspectiva sobre la salvación, porque la fe auténtica no solo comienza, permanece. Es fácil sentirse inspirado en un momento. Es fácil comprometerse cuando todo está tranquilo. Pero la prueba de la fe no se mide en los primeros pasos, sino en la constancia cuando llegan las dificultades. Jesús no prometió ausencia de pruebas, prometió presencia en medio de ellas. Y la perseverancia no es terquedad humana, es fruto de una relación viva sostenida por el Espíritu Santo. Muchos comienzan con entusiasmo, pero cuando enfrentan oposición, tentación o desilusión, se enfrían. La Biblia advierte sobre el amor que se enfría, sobre la fe que se debilita, pero también ofrece esperanza. Quien permanece en Cristo recibe fuerza renovada. La perseverancia no significa perfección sin caídas, significa levantarse, arrepentirse y continuar caminando. La salvación verdadera produce resistencia espiritual, no porque la persona sea fuerte en sí misma, sino porque está anclada en Jesús. Cuando la tormenta golpea, no abandona la fe. Cuando la oración parece silenciosa, no deja de buscar. Cuando el mundo presiona, no negocia principios. Esa constancia revela que la raíz es profunda. La esperanza cristiana no es frágil, está basada en las promesas de Dios, no en circunstancias cambiantes. Perseverar implica confiar incluso cuando no entendemos todo. Implica seguir obedeciendo aunque no veamos resultados inmediatos. Implica caminar por fe y no por vista. Y esa fe se fortalece en la comunión diaria con el Señor. Tal vez alguien escucha esto y piensa, he tenido momentos de debilidad. Eso no invalida la salvación. Lo que la invalida es la indiferencia permanente. La perseverancia no significa ausencia de lucha, significa compromiso continuo. Es elegir a Cristo una y otra vez, incluso cuando el camino es estrecho. Así que te pregunto con claridad, si tu fe fuera examinada a lo largo del tiempo, ¿mostraría constancia o solo entusiasmo temporal? No respondas apresuradamente, reflexiona. Porque ahora veremos una evidencia poderosa de la salvación genuina, el sello invisible pero real del Espíritu Santo en la vida del creyente. La Biblia enseña que la salvación no es solo una declaración externa, sino una obra interna confirmada por el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 leemos que, después de oír la palabra de verdad y creer en Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello no es visible a los ojos humanos, pero es real delante de Dios, y marca una diferencia profunda entre una fe superficial y una fe auténtica. Un sello en tiempos bíblicos representaba propiedad, autenticidad y protección. No era un símbolo decorativo, era una garantía. Cuando el Espíritu Santo sella una vida, confirma que pertenece a Cristo. No se trata de una emoción pasajera, sino de una transformación progresiva. La salvación verdadera deja huellas, convicción de pecado, deseo de santidad, hambre por la Biblia, sensibilidad ante la voz de Dios. El Espíritu Santo no convierte al creyente en alguien perfecto de inmediato, pero sí en alguien consciente de su necesidad de gracia, consciente del amor de Dios, consciente de que la fe no es un accesorio, sino el fundamento de la vida. Donde antes había indiferencia,
ahora hay inquietud espiritual. Donde antes había frialdad, ahora hay deseo de comunión. Una señal clara del sello del Espíritu es la lucha interna contra el pecado, no una lucha teatral, sino real. La persona sellada no puede pecar tranquilamente como antes. Hay convicción, hay corrección, hay restauración. Eso no significa que no falle, sino que no se acomoda en el error. La presencia del Espíritu produce arrepentimiento genuino y restauración constante. También produce crecimiento, tal vez lento, tal vez silencioso, pero constante. La fe madura, el carácter se moldea, el amor por los demás aumenta. Las promesas de Dios dejan de ser frases y se convierten en esperanza viva. La oración deja de ser obligación y se transforma en necesidad. No es perfección instantánea, es dirección clara hacia Cristo. Ahora bien, esta enseñanza no busca que te obsesiones con señales externas, sino que examines tu interior. Hay evidencia de que el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Hay transformación progresiva. Hay deseo sincero de obedecer a Jesús. Porque la salvación bíblica no es teoría, es vida nueva que se desarrolla día a día. Reflexiona con calma. Si alguien observara tu caminar espiritual en los últimos años, vería crecimiento o estancamiento, no para condenarte, sino para evaluarte con honestidad. Porque en el siguiente tema veremos una escena final donde las obras revelan lo que realmente había en el corazón. Jesús describió una escena que no es simbólica en el sentido ligero, sino profundamente reveladora. El Hijo del Hombre viniendo en su gloria, separando a las naciones, como el pastor separa ovejas de cabritos. No habló de denominaciones, no habló de reputaciones religiosas, habló de evidencias concretas. Y lo sorprendente es que la separación no se basó en discursos, sino en acciones que reflejaban el corazón. Tuve hambre y me disteis de comer. Estuve desnudo y me vestisteis. Jesús conecta la fe con el amor práctico. No está enseñando salvación por obras aisladas, sino mostrando que la verdadera salvación produce compasión real. El amor de Dios no permanece abstracto, se traduce en misericordia. La fe genuina se vuelve visible cuando responde al sufrimiento con acción. Lo impactante es que los justos ni siquiera parecían conscientes de su mérito. Preguntaron, ¿cuándo te vimos? Eso revela algo hermoso. No actuaban para impresionar, actuaban porque su naturaleza había sido transformada. El Espíritu Santo había moldeado su interior de tal manera que el amor fluía naturalmente. No era estrategia, era carácter. En contraste, los otros también se sorprendieron. ¿Cuándo no te vimos? La diferencia no era ignorancia, era indiferencia. La ausencia de compasión revelaba una ausencia más profunda, una fe que nunca había sido viva. Porque cuando la salvación es real, produce sensibilidad hacia el prójimo. No perfección constante, pero sí disposición genuina. Este pasaje confronta una idea cómoda, que la fe es solo algo privado entre la persona y Dios. Sí, la relación con Jesús es personal, pero nunca es aislada. Las promesas de Dios transforman el interior, y esa transformación impacta la forma en que tratamos a otros. El amor vertical hacia Dios se expresa horizontalmente hacia las personas. No se trata de activismo sin fundamento espiritual. Se trata de una vida que refleja el carácter de Cristo. Jesús no dijo que las obras reemplazan la fe, sino que la evidencian. Donde hay verdadera esperanza en la salvación, hay también compasión práctica. Donde hay comunión con Dios, hay misericordia hacia el necesitado. Déjame preguntarte algo que no puedes ignorar. Si tu fe fuera evaluada por la manera en que tratas a los demás, ¿qué revelaría? No como acto ocasional, sino como patrón de vida. Permite que esta enseñanza te examine, porque ahora veremos una verdad que muchos evitan, pero que la Biblia declara sin ambigüedades. La santidad no es opcional. La Escritura declara algo que muchos prefieren ignorar.
Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No es una recomendación opcional, es una afirmación directa. La santidad no es elitismo espiritual ni perfeccionismo humano, es evidencia de una vida transformada. Cuando la salvación es genuina, produce un deseo creciente de agradar a Dios y apartarse del pecado. Vivimos en un tiempo donde se habla mucho de gracia, pero a veces se olvida su propósito. La gracia no es licencia para vivir igual, es poder para vivir diferente. El amor de Dios no minimiza el pecado, lo confronta y lo vence. Jesús no murió para que simplemente continuemos como antes, murió para darnos vida nueva. Y esa vida nueva tiene una dirección clara: santidad progresiva. La santidad no significa ausencia total de fallas, sino sensibilidad constante. Significa que cuando pecamos, no lo justificamos, sino que lo confesamos. Significa que el Espíritu Santo produce incomodidad cuando nos desviamos. Es un proceso, sí, pero es un proceso real, donde no hay deseo de cambio, hay motivo para examinar si la fe es auténtica. Hebreos no está enseñando salvación por mérito, sino mostrando consecuencia natural. Si alguien ha sido reconciliado con Dios, si ha recibido la salvación por gracia, su vida comenzará a reflejar ese encuentro. Tal vez de manera lenta, tal vez con luchas, pero con dirección firme, porque nadie puede encontrarse verdaderamente con Jesús y permanecer exactamente igual. La santidad también implica separación interna del sistema del mundo, no aislamiento físico, sino transformación de prioridades. Lo que antes dominaba pierde fuerza. Lo que antes parecía normal comienza a incomodar. Las decisiones se filtran por la voluntad de Dios. La oración se vuelve más frecuente. La Biblia deja de ser información y se convierte en guía viva. Quizá alguien escuche esto y sienta temor, pero no es un llamado a desesperación, es un llamado a claridad. La santidad no es una carga imposible, es fruto del Espíritu Santo obrando en el corazón. Cuando el amor de Dios llena el interior, el deseo de obedecer surge naturalmente, no por obligación, sino por gratitud. Déjame preguntarte con honestidad, ¿tu vida muestra un proceso de santificación, aunque sea gradual? ¿O te sientes cómodo permaneciendo igual año tras año? No respondas a la ligera. Permite que la palabra te confronte con esperanza, porque ahora veremos cómo esta santidad se conecta con una expectativa viva, la esperanza bendita del regreso de Cristo. Pablo habló de la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No lo presentó como una teoría lejana, sino como una expectativa viva. La salvación bíblica no solo mira hacia atrás, hacia la cruz, sino hacia adelante, hacia el regreso de Jesús. Y esa esperanza no es evasión de la realidad, es fuerza para vivir con fidelidad en medio de ella. Cuando alguien ha sido verdaderamente transformado, espera el regreso de Cristo con anhelo, no con temor paralizante. No porque se sienta perfecto, sino porque confía en las promesas de Dios. La esperanza auténtica produce preparación, produce vigilancia, produce deseo de estar listo. No es obsesión por fechas, es pasión por comunión. La Biblia muestra que aquellos que aman su venida purifican su vida, no por miedo, sino por amor. Si realmente creemos que veremos a Jesús cara a cara, nuestras decisiones adquieren peso eterno. La fe deja de ser algo ocasional y se convierte en prioridad constante. La esperanza del regreso de Cristo redefine nuestras metas y nuestro enfoque. Muchos dicen creer en la segunda venida, pero viven como si nunca fuera a ocurrir. Jesús advirtió sobre esa actitud. La salvación verdadera no es indiferente al futuro eterno. No vive distraída permanentemente. Vive consciente de que cada día cuenta, de que cada decisión tiene impacto eterno.
Esa conciencia no produce ansiedad, produce propósito. La esperanza bendita también trae consuelo. En medio del dolor, del sufrimiento, de la injusticia, recordamos que la historia no termina en caos. Cristo reina. Cristo volverá. Cristo cumplirá cada promesa. Esa certeza fortalece la perseverancia que vimos antes. Porque no caminamos hacia la oscuridad, caminamos hacia la gloria. Permíteme preguntarte algo profundo. Cuando piensas en el regreso de Jesús, ¿sientes alegría o incomodidad? Esa reacción revela mucho. No habla de perfección, habla de dirección. Si el corazón ama verdaderamente a Cristo, su regreso es esperado con deseo sincero. Reflexiona con calma. La esperanza del creyente no es frágil, está anclada en la fidelidad de Dios. Y ahora nos acercamos a un punto crucial, el examen personal. Porque la Biblia no solo nos llama a escuchar estas verdades, nos llama a probarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo escribió una frase que no deja espacio para evasivas. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No dijo que examináramos a otros. No dijo que comparáramos ministerios o trayectorias espirituales. Dijo que nos examináramos, y eso requiere honestidad profunda, silencio interior y disposición a escuchar la voz del Espíritu Santo. Examinarse no es vivir en paranoia espiritual, es vivir en claridad espiritual. No es dudar constantemente de la salvación, sino confirmar que nuestra fe está viva. La Biblia no promueve inseguridad permanente, promueve autenticidad. Porque la salvación verdadera no teme la evaluación, al contrario la busca, porque desea permanecer firme en Jesús. Este examen no se basa en emociones cambiantes, no se basa en un día bueno o malo, se basa en dirección constante. ¿Hay evidencia de transformación? ¿Hay deseo real de obedecer? ¿Hay sensibilidad cuando el pecado intenta dominar? ¿Hay amor por la palabra y crecimiento progresivo? Estas preguntas no buscan condenar, buscan revelar. Es posible tener años dentro del ambiente cristiano y nunca haber hecho este ejercicio con sinceridad, pero Pablo no lo presenta como opcional. La fe auténtica soporta la prueba. Si Cristo está verdaderamente en nosotros, habrá señales de su presencia, tal vez no espectaculares, pero sí consistentes, porque donde está el Espíritu Santo, hay vida. El autoexamen también protege contra la complacencia, nos impide descansar en recuerdos espirituales del pasado mientras el presente se enfría. Nos recuerda que la relación con Dios es continua, no estática. La salvación no es un evento aislado en el calendario, es una realidad que se manifiesta día tras día en la manera en que vivimos. Tal vez este sea el momento más importante de todo el mensaje, no porque estemos cerrando, sino porque estamos mirando hacia adentro, sin excusas, sin comparaciones, sin máscaras, solo tú, tu conciencia y Dios. Esa es la arena donde se define la autenticidad de la fe. Déjame preguntarte algo que merece silencio antes de responder. Si hoy tuvieras que evaluar tu caminar espiritual con total sinceridad delante de Dios, ¿podrías afirmar con paz que Cristo vive en ti? ¿O hay señales de alerta que has estado ignorando? No huyas de esa pregunta, porque ahora llegamos a la escena final que lo revelará todo. La Biblia describe un momento que no depende de opiniones ni interpretaciones humanas. Apocalipsis 20 presenta el gran trono blanco. No es una metáfora emocional, es una escena de revelación definitiva. El cielo y la tierra huyen de su presencia. Los muertos, grandes y pequeños, están delante de Dios. Y los libros son abiertos. No habrá distracciones, no habrá excusas, no habrá comparaciones. Entre esos libros se menciona uno de manera específica, el libro de la vida. Y esta imagen resume todo lo que hemos estado hablando. No se trata de cuánto hiciste, ni de cuánto sabías,
ni de cuánto aparentabas. Se trata de pertenencia, se trata de relación, se trata de si tu nombre está escrito allí porque tu fe en Jesús fue real, viva y perseverante. El juicio no será un debate, no será un espacio para argumentos improvisados. Será revelación absoluta. Lo que fue oculto será expuesto. Lo que fue fingido quedará al descubierto. Lo que fue auténtico brillará con claridad. Y en ese momento no importarán los aplausos humanos ni las etiquetas religiosas. Solo importará la verdad delante de Dios. Este pasaje no busca generar pánico, sino sobriedad. La esperanza existe porque hoy todavía hay tiempo. Hoy el llamado de la salvación sigue abierto. Hoy el Espíritu Santo sigue convenciendo corazones. Pero la Biblia es clara. Llegará el día en que la oportunidad se convertirá en resultado. Y ese día no será negociable. Observa algo importante. No todos serán sorprendidos con terror. Para aquellos cuya fe fue genuina, el juicio no es amenaza, es confirmación. No porque hayan sido perfectos, sino porque confiaron verdaderamente en Cristo. No porque nunca fallaron, sino porque vivieron en arrepentimiento y perseverancia. La gracia no elimina la responsabilidad, la transforma. Cuando el día llegue, no podrás apoyarte en la fe de tus padres, en la tradición de tu iglesia, en recuerdos de experiencias espirituales pasadas. La pregunta será personal, directa, clara. ¿Hubo una relación real con Jesús? ¿Hubo evidencia de transformación? ¿Hubo perseverancia hasta el fin? Permanece con esta imagen en tu mente: el trono, los libros abiertos, el libro de la vida. No como una escena distante, sino como una realidad futura. Y pregúntate, con serenidad pero con profundidad, si ese día fuera hoy, ¿estarías confiando en una ilusión o en una salvación auténtica? Después de todo lo que hemos visto en la Biblia, la pregunta ya no es teórica, no es un debate doctrinal, es personal. ¿Estás realmente salvo o solo crees que lo estás? Jesús no habló estas palabras para sembrar miedo, sino para despertar corazones. El amor de Dios advierte porque quiere rescatar. La fe auténtica no huye del examen, lo busca. Si este mensaje te confrontó, no lo ignores. La salvación no es un recuerdo del pasado, es una realidad que se vive hoy. Examina tu vida, examina tus frutos, examina tu perseverancia. ¿Hay evidencia de transformación? ¿Hay deseo genuino de obedecer? ¿Hay sensibilidad a la voz del Espíritu Santo? No se trata de perfección, se trata de autenticidad. Tal vez hoy entendiste que necesitas rendirte de verdad. Tal vez comprendiste que tu seguridad estaba basada en tradición y no en relación. La buena noticia es que el amor de Dios sigue llamando. La puerta aún está abierta, la esperanza aún está disponible, la oración sincera aún es escuchada. Jesús no rechaza al que viene con humildad. Pregúntate con honestidad y deja tu respuesta en los comentarios. Tu fe está produciendo obediencia real. ¿Estás perseverando hasta el fin? ¿Anhelas verdaderamente el regreso de Cristo? Si este mensaje te ayudó, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos profundizando en la palabra de Dios con fidelidad a la Escritura, sin añadir ni quitar nada, buscando comprender lo que Jesús realmente enseñó sobre la salvación, la fe y la esperanza eterna. Quiero dejarte con una promesa poderosa del Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que esta sea tu oración hoy, que esta sea tu decisión. Nos vemos.